Muy buenas tardes. El presidente del Banco de San Luis, James Bullard, acaba de decir que si la inflación cae drásticamente durante este año 2023, seguramente las recomendaciones sobre política en cuanto a tipos de interés se vean reducidas. ¿Qué quiere decir esto? James Bullard, que si la inflación empieza a mostrar signos de que realmente cae, sobre todo hace referencia a la parte de la inflación subyacente, que dice que todavía no se ha reducido tanto como el mercado sugiere. Así que, importante Bullard recalcando que si la inflación empieza a caer drásticamente este año, sobre todo la parte de subyacente, posiblemente esa política de tipos se podría ver reducida, podrían empezar a subir menos o ver una tasa terminal un poco más baja, que recuerden las últimas proyecciones apuntaban 5,1% para finales de 2023. Dice aún así Bullard, porque ha comentado varias cosas sobre la reducción del balance, la subida de tipos, etc. Voy a ir nombrándoles todos los puntos importantes que he detallado de lo que ha comentado hasta ahora. Dice, bueno, que primero empieza diciendo que la proyección de tasas para 2023 fue de 5,25, 5,5 más o menos. Dice que lo más probable es que la inflación caiga durante todo este año, pero dice que no va a ser tan rápido como los mercados anticipan. Dice también que estamos cerca, la Fed está cerca más bien, de estar ya en terreno restrictivo, pero que todavía no del todo, todavía no está cerca de ahí, ¿no? Dice que el terreno restrictivo tiene que ser a partir por lo menos del 5%. A partir de ahí, dice que ya empezaríamos a estar en terreno restrictivo y que por tanto ahí los precios empezarían a caer más drásticamente. La Fed dice que quiere garantizar que la inflación se mantendrá en un camino constante de regreso al objetivo y no se moverá. Dice también, como seguro, quiere que la política, como no quiere que la política de la Fed se equivoque, pues quiere estar en el lado más estricto, quiere mejor pasarse que quedarse corto. Dice que la Fed quiere errar por el lado de la precaución para permitir que se arraigue un proceso desinflacionario. Aún así, Bullard no está de acuerdo con eso. De hecho, recalca varias veces que él quiere que lleguemos al 5 cuanto antes, porque para él ese 5 es el terreno donde estamos en restrictivo, en terreno restrictivo. Por tanto, llegar al 5% para Bullard sería lo ideal y cuanto antes se haga mejor, que eso va en contra de lo que dicen el resto de miembros de la Fed, donde dicen que hay que hacer subidas más leves porque no sabemos cuál va a ser el impacto en la economía de las subidas. Dice también que una mejor perspectiva global podría hacer subir a los precios de las materias primas, porque la economía mundial ha mejorado, reconoce Bullard, quien hace unas semanas nos decía que de hecho Estados Unidos la segunda mitad de año de 2022 va a crecer por encima de tendencia, ¿no? Dice que los factores económicos globales han mejorado con la disminución de los riesgos de recesión en Europa, con la reapertura de China, pero que esto podría también alimentar la inflación. Dice, de hecho, refiriéndose a Estados Unidos, que el segundo semestre de 2022 ha sido mucho más fuerte de lo esperado, ya eso nos lo adelantaba hace unas cuantas semanas. También que las posibilidades de un aterrizaje suave de la economía estadounidense han mejorado. Por tanto, la Fed sigue apuntando hacia la posibilidad de un aterrizaje suave y aquí Bullard pues lo recalca otra vez. Dice que la carga anticipada de las tasas de interés de la Fed ha servido bien, el ir por delante o por lo menos hacer ese front loading que denominan ellos, que es subir muy rápido en cuanto se dieron cuenta que habían errado porque la inflación no era transitoria, que eso luego les ha venido bien, aunque todavía no hemos visto los impactos, obviamente, de las subidas. Dice que el riesgo de un aterrizaje suave es que los datos de inflación resulten ser incorrectos, lo que obligará a la Fed a reaccionar con más fuerza. Por lo tanto, está aquí el dilema de, claro, si la economía se recupera, como ese escenario de Goldilocks que está descontando el mercado, ¿hasta qué punto vamos a aguantar hasta que no haya otro problema de inflación, un segundo shock de inflación, ¿no? Dice también que la Fed debería moverse lo más rápido posible para alcanzar el 5%, ya lo hemos dicho, y luego reaccionar a los datos. ¿Hay algo que decir? Bueno, pues dice que sobre todo va en contra de esa subida de 25, 25, 25 para llegar tarde al 5%, para el objetivo 5% mantenerse ahí lo antes posible porque estaríamos en terreno restrictivo. Dice también la frase más importante que hemos destacado: si la inflación cae drásticamente este año, las recomendaciones de la política monetaria podrían verse reducidas, ¿no? Por tanto, que la Fed podría calmar un poco esas políticas que tiene hasta ahora planeadas. Dice también que para garantizar que el trabajo se complete, la Fed deberá inclinarse hacia el lado de las tasas, de seguir subiendo tasas incluso si la inflación pues sigue cayendo. La caída en las tasas a largo plazo probablemente refleje las expectativas del mercado de una inflación más baja y demuestre confianza en la Fed, destaca Bullard. La historia de la espiral de salarios y precios no es bueno para lo que está pasando también. Dice que el hecho de que los hogares, los estados y los gobiernos locales todavía estén al día es uno de los factores positivos para 2023. Podemos seguir reduciendo nuestro balance después de que dejemos de subir los tipos de interés, dice Bullard. Importante esto porque, claro,
Esa era la segunda pregunta que se hace el mercado. Una vez se termine la subida de tipos, ¿qué va a pasar con la reducción del balance? ¿Va a seguir como hasta ahora? Pues dicen que sí, que aunque Bullard recalca que aunque se paren de subir tipos, se puede continuar con la reducción del balance. Y dice que hasta ahora la reducción del balance está yendo bien, hasta, por tanto, que no se va a necesitar revisar hasta la segunda mitad de 2023 o más tarde. Así que podemos esperar que la reducción del balance siga como planeada hasta la fecha. Estas son las palabras más importantes del presidente del Banco de San Luis, James Bullard.